Hola tronquetes, ¿cómo vais? Aquí estoy una semana más. Sé que la semana pasada no saqué ningún pod, he tenido también que preparar cositas porque se acercan estas semanas de fiestas y tenía bastantes cosas que hacer, la verdad, y no pude sacar el episodio la semana pasada, todo bien igual, porque aquí estamos ya a tope. Como podéis ver, estoy solipen, porque, diferentes motivos. Teníamos un invitado que iba a venir, que al final ha tenido un problema, no ha podido venir. También el gran Viri, al que conocéis, nuestro colaborador habitual y un fuera de serie, está ahora mismo a tope. Y hay que ocultar. No ha podido venir esta semana. Y nada, pues estaba yo dudando si iba a sacar un episodio, la verdad. Así solo, ¿cómo voy a sacar? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo aportar? Y nada, estaba pues por no sacar. Digo, bueno, ya cuando tenga a alguien que pueda venir o cuando Viri esté disponible, pues ya sacamos uno. Pero me he dado cuenta de que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y la jodida época del año que más me gusta es esta, la del solsticio de invierno. Como a mí me gusta llamarlo, será este año, el día 21, a las 11:02. Aquí no dice claro si son las 11 de la mañana o las 11 de la noche. Y nada, esta es mi época favorita del año. Y digo, joder, que estoy yo aquí tonteando cuando puedo ponerme a hacer un pod sobre mi época favorita del año, muy ricamente. Y nada, pues sin más, aquí vamos. ¿Por qué os digo que esta es mi época favorita del año? Bueno, pues por bastantes motivos. Siempre lo ha sido, desde que yo era un tierno infante, desde que era niño, por todo lo que conllevaba esta gran época del año, que empieza vamos a decir, a mediados de diciembre, ¿no? En primer lugar, como todo niño que se precie, porque no había colegio, ¿eh? Cuando no hay colegio, la cosa siempre va mejor, especialmente cuando eres un niño, si no eres un empollón, ¿verdad? Yo sucede que no lo fui, me convertí en un empollón luego después, así que pues yo encantado, todo lo que fuera que no hubiera colegio, bienvenido sea. ¿Qué pasa? Que tú puedes decir, hostia, sí, claro, es que al final la Navidad son 2-3 semanas para los niños, y el verano, ¿qué pasa? Que son 3 mesecacos. Sí, pero hay otros elementos añadidos. Este solo es el primero. ¿Cuál es el segundo? El segundo es que, como niño gordo que fui, y que quizá todavía lleve dentro, la época navideña para mí es el festín. No nos olvidemos de que en Navidades, históricamente, aquí en la piel de toro, era cuando la gente compraba, por lo menos en el interior peninsular, cuando la gente compraba el marisquito. Si venías de familia de clase media, baja o baja, y tenías suerte, cuando caía un jamón, una pata de jamón, era en Navidades, y para mí, yo como un apasionado del cerdo, pues para mí era un verdadero evento cuando caía, que no caía todos los años, cuando caía pata de jamón en mi casa. ¿Qué más cosas había? Joder, por supuesto, el chocolate con churros. Para mí el chocolate con churros es sinónimo de Navidad. Yo sé que habrá para otros que será sinónimos de las fiestas del pueblo, ¿no? Ahí a las 7 de la mañana, todo chuzaten. Y ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Comiéndose los churros con chocolate, pero para mí, que eso también, por supuesto que es un recuerdo que tengo de mi infancia y adolescencia, pero como esos churros con el chocolate caliente en Navidad, no hay nada. Más cositas de comida. El turrón. Ese turrón. Y demás dulces navideños. Estoy hablando de los mantecados, de los polvorones, por supuesto del mazapán, Mazapán siempre ahí, top. Y las almendras estas como garrapiñadas, o que hacen con una cobertura gruesa de azúcar, también muy navideñas. ¿Cómo se llaman? ¿Peladillas, puede ser? No sé, bueno. El caso es que todo este tema de la comida, ya os digo, como niño al que le apasionaba, le encantaba comer, un niño ahí hedonista, donde los haya, pues hacían que me frotase las manos cuando llegaba el 15-20 de diciembre. Por supuesto, también está claro que no puedo obviar otro factor fundamental de por qué me apasionaba la Navidad, que es los regalitos de Navidad. Por un lado, cuando yo era pequeño, Papá Noel todavía no estaba ahí, no era gran cosa. Recuerdo que mi casa se tenía una regla, que era un regalito pequeño por Papá Noel y luego tres regalos por Reyes.
Esta era la regla, que trabajaban en mi casa y pues así crecí. Entonces, pese a que Papá Noel pues era ahí como un detallito, una cosita pequeña, un micro machine, y luego ya 3 regalos o uno gordo a veces. Recuerdo las navidades de 1991-92 que nos trajeron a mi hermano mayor y a mí la Super Nintendo. El cerebro de la bestia. Yo era muy pequeñito, pero mi hermano ya era todo un avezado gamer, que lo llamarían ahora. Básicamente era un chavalote que le gustaba ahí los videojuegos sobremanera. Pues ese año solo cayó eso. Lo que pasa es que valía, me acuerdo, 30.000 pesetas que te venía con el Super Mario World y con el Street Fighter, el pack. Y luego los Reyes también nos trajeron ahí extra el Final Fight, otro clásico de máquina recreativa que en la Super Nintendo desgraciadamente no te venía con Guy o Gui, como le llamaba yo en aquella época, que era mi personaje favorito de la máquina recreativa. Pero bueno, que me voy del tema. El caso está en que el hecho de que te dieran regalos en esas vacaciones lo hacía que superase inmensamente al verano. ¿Qué pasa? También hay un factor que es la temperatura que a mí me hacía que me gustase más el invierno, porque el invierno, el frío voy a decir, el frío. Y la Navidad, obviamente, al menos aquí en España o en lo que viene siendo toda Europa, pues es sinónimo de temperaturas frías. Yo en el frío siempre he funcionado mejor que con el calor. Soy una persona pasional y de sangre caliente, entonces la calorina me sienta muy mal, Yo para vivir en el Caribe yo creo que no valdría. Necesito, si hace calor, que sea moderado, como el del Mediterráneo, ese Mediterráneo que llevo aquí en la patata y en el que algún día se esparcirán mis cenizas. El frío, ya os digo, como también es un frío que luego no es el frío de enero, pues también era un factor que lejos de que me dejase plof, no me gustaba y yo pa'lante. También, ocasionalmente, durante las Navidades, nevaba aquí de Pascuas a Ramos, no siempre, pero algunas veces nevaba y también era algo bienvenido porque nieve significaba guerra de bolas de nieve, hacer el mal por ahí y tropelías de todo tipo. Era un niño bastante travieso, luego también era bienvenido el tema nieve y el tema frío. Otra cosa que también me parecía top de las Navidades eran las geniales películas navideñas. La Navidad, si tiene algo que es verdaderamente entrañable para mí, aparte de, por supuesto, estar con la familia, toda la historia, son las películas navideñas. Las películas navideñas son, para mí, de lo mejorcito que hay. Yo creo que no haya sido otra época del año en la que tantas películas se saquen orientadas a la época del año en sí. Y nada, pues os voy a dar, yo creo, a ver, me pongo rápidamente, así a bola pluma, un top 5 voy a hacer, ¿va? De mis películas navideñas favoritas. Yo a veces soy un poco personaje, entonces no serán algunas de ellas, no son las clásicas, otras sí. Entonces, ahí va, bueno, pues la quinta que diría es Qué bello es vivir. Qué bello es vivir tiene que estar en toda lista que se precie de películas navideñas, tiene que estar Qué bello es vivir. ¿Por qué? Es la película navideña por antonomasia. Estamos hablando Frank Capra, director top, un auténtico pope de lo que viene siendo el cine y un tipo que cambia la industria y el séptimo arte para siempre, Frank Capra. Dirigida por él, luego tiene ahí a los mandos de la nave en lo que a actuación se refiere está James Stewart, que es un grandísimo actor de aquella época. La peli es del 46, si no recuerdo mal. Término de la Segunda Guerra Mundial, en Gringoland, no caben en sí, no entran por la puerta, tienen el pecho henchido porque se autoproclaman los salvadores del mundo y Qué bello es vivir. En esa Navidad del 46 yo entiendo que fue para ellos lo máximo. Bueno, es la película más tradicional en Estados Unidos. Todos los años las principales cadenas te la calzan. Qué bello es vivir. Una película que es muy moralizante, ¿no? Porque los que no lo hayáis visto, básicamente es un padre al que le va todo mal en los negocios, es la época de Navidad, lo ha perdido todo, está hastiado con la vida, en esa típica situación de que paren el mundo, que yo me bajo, pero tiene una familia, hay unos churumbeles que alimentar y toda la historia, y se supone que contempla el suicidio y tal. Yo hace mucho no la veo, la vi la última vez cuando tendría 13 o 14 años, la verdad. Y bueno, pues resulta que al final se da cuenta de que la familia y lo no material, no, curiosamente, en el imperio estadounidense, lo no material es aquello que, según ellos, es lo que merece la pena. Esa es la moraleja de la historia. Y nada, una peli muy bien hecha, una película que estuvo nominada a los Oscars, no se llevó ninguno, pero estuvo nominada a cinco estatuillas y bueno, pues ha quedado para siempre como la película navideña por antonomasia. Después, ¿cuál pondría? Bueno, después tengo que poner a
un clásico que todos hemos visto, yo no sé quién no ha visto esta película, y es Solo en Casa. Solo en Casa 1, Solo en Casa 2, voy a hacer aquí, paréntesis, opinión impopular, claramente mi favorita de las de Solo en Casa es Solo en Casa 4. No sé qué opinaréis, por favor dejadlo ahí en los comentarios. Pero Solo en Casa 4 es la mejor de todas, opinión impopular. ¿Por qué la mejor de todas? Porque es ese Kevin McAllister que es un niño así bajito, enratonado, de grandes ojos, un poquito rollito Damian, el de la profecía. Además, está hecha para televisión, luego tiene ahí ese toque rancio, que tanto gusta en las pelis hechas para la tele. Es inclusiva también, porque los malos ya no son el mítico Joe Pesci y Lloyd, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el actor, sino que son una mujer, hay inclusión, feminismo a tope, y es un hombre que tiene así, no lo dicen en la peli, pero yo creo que tiene como un poco así de retraso mental o de insuficiencia a la hora de hablar. Y bueno, creo que le da un toque muy variopinto, muy único a Solo en Casa 4. Ahí queda mi opinión impopular. Claramente estoy de coña. Es una película infame y lamentable, Solo en Casa 4, la 3 también. Y no sé, ese es uno de esos clásicos ejercicios por parte de la industria hollywoodiense ya sabéis, esto que está de moda tan ahora en lo que viene siendo el cine y la televisión, de ordeñar la vaca y exprimir la teta hasta que no queda nada. ¿Qué pasa? Que la primera y la segunda de Solo en Casa fueron auténticos éxitos globales. Y con toda la razón, porque son películas muy entretenidas, bien hechas, muy familiares, ya os digo, navideñas, porque acordaos que todo va porque la familia McAllister se va de su casa para pasar las navidades con el resto de la familia. No me acuerdo, la primera, no me acuerdo, se van a no sé dónde, son de Chicago ellos, creo, y se van, no me acuerdo exactamente dónde se van. La segunda sí me acuerdo que se van a Florida, se supone. Que por eso Kevin, el bueno de Macaulay. Hola, soy Macaulay Culkin. Macaulay Culkin se le olvida algo al padre, ¿cómo era? Se le olvida, se le cae al padre, no. Van corriendo para llegar al aeropuerto a tiempo, para llegar a la puerta de embarque a tiempo, se les extravía el niño y el niño, creyendo que ha visto al padre que lo va siguiendo porque tiene una gabardina, otro hombre en cuestión así beige, acaba en un avión rumbo a Nueva York. Y las pasa en Nueva York, resulta que hay una familia, bueno, sale Donald Trump. Al final del pasillo, a la izquierda. En fin, no la cuento entera porque, vamos, el que no la haya visto, no sé, no es persona que vive en el mundo occidental, vamos, no sé cómo describirlo, pero la 2, Perdido en Nueva York, me parece que era el antetítulo, por lo menos en España, es muy mítica, y la 1 es la clásica por antonomasia, y cuando yo era pequeño, pues una de mis pelis favoritas que había que ver todas las navidades, y como yo, pues muchísima gente, supongo. Después, la que pondría... ¿Cuál he dicho entonces? ¿Cuál pondría? Un clásico que es Vacaciones de Navidad también. Voy a decir la palabra clásico 17.000 veces, pero Vacaciones de Navidad, esta mítica de la familia Griswold, no sé si os acordáis, que sale Chevy Chase, que es el padre, Beverly D'Angelo es la mujer. Es esa típica película que nadie en realidad se acuerda del título. Te la ponen mucho la primera. Y es esa película en la que hay una familia que decide celebrar las Navidades en su casa y va a venir invitando al resto de familiares, no del núcleo familiar, ¿verdad? Son un matrimonio con 2 hijos y vienen los tíos, toda la historia. Y va un poco de cómo el padre está muy rayado con el tema navideño. Y quiero verlo directo a los ojos y quiero decirle lo ruin, mentiroso, maldito, podrido, miserable, bajo, cara de serpiente, aliento de polvo, descarado, prepotente, ignorante, sanguijuela, cara de perro, tarado, estéril, engreído, inmisericorde, gordo, egoísta, degenerado, asqueroso, gusano y pedazo de desperdicios de mono que es él. ¡Aleluya! ¡Caracoles! ¿Dónde están las aspirinas? Hay una serie de vicisitudes en las que pues hay un montón de sketches graciosos, como las luces que se electrocutan, en fin, una peli que seguro que habéis visto. Es una peli a la que yo le tengo mucho cariño porque forma parte de una saga que es muy mítica. En mi imaginario personal, la verdad es que la saga que en español no se publicitó, no se sacó como una saga, todas tienen diferentes títulos, pero luego después, a toro pasado, yo intuía algo, porque los personajes siempre son los mismos. Está la familia Griswold y Chevy Chase hasta la última, siempre fue Chevy Chase. En la última, que es de 2015, se llama Vacaciones, es Ed Helms, el que hace de padre, y la mujer era Christina Applegate, creo.
Pero porque claro, ya Chevy Chase, ya el padre, ya Chevy Chase abuelo, tendrá 70 y pico años. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos formaba parte de una saga que se llamaba National Lampoon's Vacation, que pretendían pues hacer un poquito de chanza, de comedia con la clásica familia estadounidense de clase media. En la primera se van, es simplemente ellos de vacaciones. La segunda es National Lampoon's Vacation in Europe, o algo así, European Vacation, que se van a Europa. Y entonces, pues con todos los, es lo mismo, la familia americana, jijaja, con todos los estereotipos europeos ochenteros. La tercera es esta, que es del 89, que es la de las vacaciones navideñas, y luego hay una cuarta, que es vacaciones en Las Vegas. A mí me gustó mucho, de hecho la tengo grabada en VHS por ahí en algún lado, y que es lo mismo, la familia, pero esta vez se van de vacaciones a Las Vegas. Ya los niños son adolescentes, etcétera, etcétera. Bueno, una saga muy mítica y por eso es una peli que no puede faltar en la televisión en Navidad. Las dos últimas son un poco menos comunes en el top 2. La segunda sería Elf, que es la mítica peli esta de 2003 de Will Ferrell, gran actor de comedia estadounidense, el del pelo rizado alto, que siempre hace de personaje total y que para mí es uno de los tipos más graciosos que ha dado a la tierra del tío Sam. Es una peli cachondísima en la que la premisa es básicamente que un humano nace, pese a ser de raza humana, se cría en el Polo Norte con los elfos de Papá Noel. Entonces lo crían como un elfo más. En un momento dado le confiesan que es humano, con lo hilarante de la situación, porque claro, todos están ahí con actores que son enanos, ¿no? Los actores, bueno, no sé cuál es el término políticamente correcto, con actores que tienen acondroplastia, ¿no? Y bueno, Will Ferrell está ahí pues haciendo sus tontadas que hace habitualmente, actuando como un niño gnomo, o sea, como un niño elfo, y cuando le cuentan esto, pues se tiene que ir a buscar sus raíces, su familia, y va a Nueva York y encuentra al padre, que es James Caan, y a la madre no me acuerdo quién se supone que era. Bueno, el caso es que luego va pues de como va disfrazado siempre de elfo, pese a ser un tipo ahí de 1,90, y va pues de las aventuras y desventuras del elfo humano adulto en La Gran Manzana. Peli mitiquísima, por cierto, una peli, uno de los primeros papeles de enjundia del gran Peter Dinklage, al que todos conoceréis por ser Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Aquí os cuento una historieta. Yo pasé el día de la independencia estadounidense de 2011 en la casa de la madre de Peter Dinklage, con Peter Dinklage ahí, su mujer, antes de que tuviesen la hija, y yo puedo decir que jugué un partido de bádminton a dobles con Peter Dinklage, con Tyrion Lannister. Perdimos, yo no quise, me traicionó el subconsciente porque no quería ser aquí muy abusón, y luego resulta que a Peter y a mí nos la dieron porque el hermano de Peter y una amiga de su novia, que era amiga mía, que fue por lo que yo fui allí, pues resulta que dominaban el bádminton, que nos dieron una currita buena. Pero bueno, ahí os lo dejo. Uno de sus primeros papeles protagonistas, con una escena mítica en la que le curte el lomo a Will Ferrell después de que le acuse de elfo, y el tipo se supone que es un shark, que es un tiburón de los negocios. Bueno, peli maravillosa. Jon Favreau la dirige, ese crack que lo mismo te hace una comedia navideña que te dirige a Los Vengadores, o ¿cuál es? O Iron Man. Gran cineasta, Jon Favreau. Y la última, que para mí es la mejor, la genuina y auténtica película navideña por excelencia, repito, esto es para mí, es una elección muy personal, es una película que la mayoría de la gente no conoce, que se llama Game Over, se acabó el juego, o así la llamaron en España, ¿eh? La llamaron así en España porque el título original es 3615 Code Père Noël, porque es una peli francesa de un director que siempre ha habido ahí en el submundo lúgubre del cine fantástico europeo, que se llama René Manzor, y es una película de 1989. ¿Cómo describiros yo Game Over, se acabó el juego? Una película que vi yo en mi tierna infancia, según mi hermano, yo llegué a tener el póster en mi habitación, no me acuerdo de haber tenido yo ese póster, pero lo cierto está en que es una película que me fascinó en el momento en el que la vi. Yo de hecho no recuerdo la primera vez que la vi, tengo flashes solo, pero una película que merece la pena y que es, para mí, la película navideña por excelencia. Os la describo. Imaginaos, solo en casa, con La Jungla de Cristal y con toquecitos de todas de las diferentes películas de acción de Arnold Schwarzenegger de los 80 y principios de los 90. Todo eso lo pones ahí, le das un toque de terror y ahí la tienes. Game Over, se acabó el juego. ¿Cuál es la sinopsis? La película la podríamos resumir de la siguiente manera.
un niño rico que vive en un castillo en la Francia del norte. Tiene que sobrevivir el día de Nochebuena a un asesino psicópata con toques pedofílicos disfrazado de Papá Noel. Ahí os lo digo. Es una película, ya os digo. No me gusta tu cara. No eres el verdadero Papá Noel. Sin palabras te deja. El niño, para añadir más leña al fuego de película top, el niño resulta que pese a tener 10-11 años, es un experto en programación de ordenadores, es un experto en tácticas de guerra, el niño es un experto también en todo lo que son trampas y supervivencia, y además duerme en un avión ahí que tienen, en el castillo tiene como una especie de... ¿cómo decirlo? Tiene como dobles puertas que te dan a una especie de salas secretas que rodean toda la casa, desde la que el niño planea cuando se da cuenta de que hay un tipo vestido de Papá Noel que pretende hacer el mal en su casa. ¿Por qué lo sabe? Porque tiene que presenciar cómo el tipo ahí le da matarile a su perro, JR. Al perro que le rompe el cuello, no me acuerdo, le clava, no sé, una cosa muy macabra y bastante de terror. Porque ya ves tú, el tipo pues quiere coger y asesinar al niño, o por lo menos hacer el mal en la casa del niño y robarles allí todo lo que tiene el castillo. El niño además tiene un abuelo gravemente enfermo que necesita una medicina que no pueden encontrar porque ellos están ocultos del Papá Noel, el abuelo le está a punto de darle un chungo. O sea, el niño también es experto en mecánica porque en una de las escenas iniciales le sale arreglando un coche que arregla, además ahí. En fin, una peli deliciosa, una peli muy, muy interesante también desde el punto de vista de guión, porque este René Manzor cuenta la leyenda que intentó llevar a juicio a la Fox, que es la productora que al año siguiente haría Solo en Casa. Solo en Casa fue dirigida por Chris Columbus, otro clásico del cine de los 80 así para niños y adolescentes, pero fue escrita por John Hughes. Y John Hughes cuenta que se inspiró en la historia así, por arte de Birli Birlock, en las vacaciones de unos años antes, vacaciones navideñas en París. ¿Qué pasa? Que la peli esta, Game Over, se acabó el juego, es francesa, como he dicho antes. Luego este René Manzor, el director y creador, intentó llevarles a juicio, pero aquello no prosperó, pese a que ahí las similitudes, un niño solo en casa, vienen un delincuente que intenta hacer el mal y el niño, lejos de ocultarse y de ser un niño, se convierte en la peor pesadilla del delincuente. Bueno, en esta de Game Over se acabó el juego, el psicópata Papá Noel le acaba clavando un cuchillo en un momento dado y lo deja cojo al niño, pues ya os digo, le hace toda clase de fechorías el niño, en plan hiriéndole con flechas, intentando quemarle vivo, en fin. Es una película, ya os digo, deliciosa. Además, es una película que me permitió descubrir uno de mis villancicos favoritos, que es Merry Merry Christmas de Bonnie Tyler. Creo que es Bonnie Tyler Merry Christmas. Sí. Que es una balada rockera / villancico. Merry Merry Christmas. Deliciosa. Os la recomiendo. Por todo esto, Game Over se acabó el juego, es mi película favorita de Navidad. Si la ponéis en YouTube, voy a dejar el link abajo, la podéis encontrar, así que si os apetece ver algo diferente de temática navideña y un poco así friki, vamos a decir, Game Over se acabó el juego, la mejor película navideña. Se me olvidaba un último detallito mítico que hace que la Navidad sea la leche y mi época favorita del año, es el tema cantar villancicos y el tema aguinaldo. Que yo creo que se está perdiendo. Yo no sé si ya se sigue dando aguinaldo a la gente. La verdad es que no sé, quizá más en los pueblos, ¿no? En las ciudades no tanto. Pero anda que no molaba, ¿eh? Cuando te caían ahí unas pesetas, unos eurillos, si cantabas villancicos. Bueno, se supone que la tradición original era ir cantando por las casas. Que esto, los Christmas carols, ¿no? Que tienen los anglosajones, esto todavía lo siguen. No sé si por dinero, pero van por las casas cantando. Eso lo sé. Aquí la tradición yo creo que se ha perdido. Eso ya apenas se hace, quizá en zonas más rurales, pero era un detallito también bueno, el tema aguinaldo y villancicos. Y nada, a tenor de la Navidad también os traía hoy una historia que es de mis historias favoritas y que me hizo querer más la Navidad, y fue el toque que ya me hizo. Dije,
la Navidad será siempre mi época favorita hasta que me muera. Y es una historia maravillosa, una hipótesis, vamos a decir, voy a llamarlo hipótesis porque se ha escrito bastante sobre ella, pero hay también mucho escrito en su contra, y es una hipótesis, según muchos, ficticia, pero es maravillosa, sencillamente espectacular. Y es la historia de el bueno de Papá Noel, ¿eh? Ese personaje que, bueno, debo decir primero que nunca me cayó bien. Cuando era pequeño, pues bueno, Papá Noel porque te traía regalos, pero sin más, no tenía más enjundia. Quien me gustaba a mí eran los Reyes Magos, que eran los que te traían los más regalos, y como niño occidental, el que más me da, bueno, como todo niño, yo creo que es un instinto, ¿no? Vas con el que te da más regalos, ¿verdad? En la comunión anda que vas con el que te regala el reloj de cadete. No jodas, te vas con el que te regala los juguetes o la videoconsola, ¿sí o no? Bueno. ¿Qué pasa? Que Papá Noel, pues eso, ni fu ni fa. Y luego a medida que crecí me di cuenta de que era algo que no era ni mucho menos de la tradición hispana, en absoluto. Nosotros lo llamamos Papá Noel, de hecho, por el nombre francés, ¿no? Père Noël. Pero a nosotros nos viene un poco todo por los franceses. En el mundo en general, en realidad, quien instaura de manera más potente esta tradición de los regalos de Papá Noel o de Santa Claus son los amigos gringos. Otra vez, una vez más, los emisarios de la tierra del tío Sam y su imperialismo cultural haciendo mella en el resto del mundo. ¿Qué pasa? Que los estadounidenses, hay como en todas las tradiciones de la cultura actual, hay una historia tan rica y en la que se mezclan tantas cosas que es imposible determinar quién tiene razón y quién no, cuál es la verdadera o la falsa, o la más verdadera y la menos verdadera. Pero yo os voy a contar, digamos, dos líneas, vamos a decir, cronológicas y culturales que confluyen en la historia de lo que es hoy Papá Noel o Santa Claus. Por un lado tenemos lo más tradicional y lo más documentado, por así decirlo, que es, pues, bueno, ya os digo, los estadounidenses lo extienden por todo el mundo. Es algo muy reciente en realidad. Yo de hecho recuerdo Papá Noel era algo ínfimo cuando yo era pequeño, y probablemente cuando mis padres eran pequeños era algo que adherían los franceses. No, ni contaros con abuelos o gente de la primera mitad del siglo XX. Es algo muy reciente en el mundo porque, de nuevo, es Estados Unidos quien a principios de siglo y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a extender esta tradición de celebrar la Navidad con Santa Claus, con Papá Noel, trayendo los regalos a los niños. Los estadounidenses lo toman de los holandeses, que, digamos, son los primeros que se establecen en lo que es hoy la costa noroeste, Nueva York y zonas circundantes. Los holandeses celebran todo el tema de Papá Noel mucho, como con el nombre Sinterklaas. Y este Sinterklaas es básicamente una representación de San Nicolás, que era un santo de lo que viene siendo la religión cristiana. Los holandeses a su vez lo toman, se supone, de la tradición alemana o germánica. Y por último, los alemanes, llegando al final al origen, lo toman de la tradición rusa. San Nicolás, de hecho, es el patrón en Rusia, se supone. ¿Qué pasa? San Nicolás, ya para ir dando datos concretos, San Nicolás, la festividad es el 6 de diciembre, se supone. Luego ahí ya tenemos esa cercanía a Navidad, ¿no? Que da que pensar, por lo menos. San Nicolás existió, vivió en el siglo III, como del 200 y pico al 343 me parece que muere, y entonces fue un obispo, nació en la región de Anatolia, en lo que es hoy Turquía, y se le conoce en muchos lugares de Europa como San Nicolás de Bari. Esto es una historia muy curiosa. Resulta que pese a ser turco, nacer en Turquía y morir allí también en Turquía, siempre en la zona de Anatolia, en el Mediterráneo turco, pues resulta que cuando llegan los musulmanes a Turquía, lo que sería luego el Imperio Otomano, los sarracenos, contra los que batalló Cervantes, pues se llevan todos los bártulos, los cristianos, porque los musulmanes, obviamente, como buenos conquistadores humanos, allá donde iban eliminando todo lo que había para poner lo suyo, ¿verdad? Entonces se lo llevan a tierra segura del cristianismo, en este caso el catolicismo, y se lo llevan a la península itálica, a Bari, a Bari Vecchia, la tierra del gran Casano. Allí permanecerán sus restos hasta la actualidad, hay una catedral, creo, incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que
Este San Nicolás existió y desde el principio, incluso desde antes de ser canonizado, se le consideraba bueno, primero era el patrón de los marineros, pero su historia siempre estuvo ligada a su vocación de ayudar a los niños como protector de los niños sin recursos, y por tanto tenía esa vinculación al mundo infantil y a lo que es cuidar de los más pequeños de la casa y tal. ¿Qué pasa? Que hay diferentes leyendas, esto ya pues son, hay las historias, los escritos o lo que ha quedado varía. Hay historias que dicen que uno de sus milagros, de hecho, fue a 3 niños a los que habían acuchillado, los revivió. Hay otra leyenda que dice que entregó toda su riqueza porque venía de una familia de cristianos griegos acaudalados y donó toda su riqueza a los niños pobres de la zona. Hay otra que es mi favorita de lo que he estado leyendo, que es cómo ayudó a un padre que tenía 3 hijas, que era tremendamente pobre y que, por desgracia, para sobrevivir, según la leyenda, el padre puso a las hijas a prostituirse, las mandó al lupanar. San Nicolás, apiadándose de este pobre hombre, que no sé qué clase de pobre sería, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema de la mujer en todo lo que es la humanidad hasta antes de ayer, pues es algo infame y verdaderamente lamentable, porque las mujeres eran animales en lo que a trato se refería en la sociedad occidental. En fin, esto lo hablaremos otro día, a ver si algún día viene una feminista y nos cuenta más de ello, pero eso es innegable, que el respeto hacia la mujer era mínimo. ¿Qué pasa? Que este tipo pues se supone que las prostituye a las hijas, se mira, tal, no sé qué, y resulta que St. Nicholas, para ayudarle, decide darle una bolsa de monedas de oro, se supone, por cada hija. La historia cuenta que lo hace para que no sea público y no le pongan la medallita, lo hace por la noche, metiéndose en la casa del pobre hombre y las 3 hijas por la ventana, dejándoles la bolsa de oro. Ahí hay como dos versiones. Está una que dice que se las deja en los calcetines que ponían en la chimenea a secar, y hay otra que dice que lo que hizo directamente fue tirar las monedas por la chimenea para que cayeran y las encontraran a la mañana siguiente. Ahí ya vemos el primer toquecito navideño, ¿verdad? Por el tema de los calcetos y de la chimenea. Entonces se supone que primero ayuda a una, el padre rápidamente, cuando ve que le han dado dinero para su hija, coge y la compromete con un tipo, luego San Nicolás lo vuelve a hacer otra vez, o compromete a la segunda, y es con la tercera con la que el padre se da cuenta y se convierte en un devoto de San Nicolás, que llegó a obispo y cuenta la historia a todo el mundo, y por eso se supone que nos ha llegado hasta hoy. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Quién sabe? En fin, sea como fuere, eso queda ahí, y ya os digo, a medida que van pasando los siglos, esto es la Baja Edad Media, la caída del Imperio Romano, Edad Oscura, pim pam. Por cierto, a San Nicolás está en la cárcel mucho tiempo y al final se lo cepillan los romanos. Es muy importante reseñar que en los años del Imperio Romano el calendario no era el que tenemos hoy, que es el gregoriano, que es como del siglo XVI, si no recuerdo mal. El calendario era el calendario juliano, que también tenía tomaba en consideración lo que viene siendo la posición de la Tierra y de los astros, pero estaba como un poco, no estaba bien ajustado, y tenía ahí, ¿cómo era? Cada 4 siglos se retrasaba unos cuantos días o algo así, lo cual te lleva a pensar que inicialmente San Nicolás era el 6, pero claro, con el paso de los siglos fue avanzando hasta los últimos 10 días de diciembre. San Nicolás se representaba de una manera muy diferente al Papá Noel que conocemos nosotros hoy, a ese hombre de barba blanca, gordo, de cachetones, con los cachetes bien rojos, como si se pusiese tibio de vinate. Este Santa Claus, ya digo, gordo, vestido de rojo también, con el cinturonaco, con el saco lleno de regalos, es una idea o es un concepto que se desarrolla en Estados Unidos en el siglo XIX. Según he podido encontrar, al parecer hay 2 tipos que contribuyen y que cambian para siempre la historia de Sinterklaas, que entonces todavía se llamaba incluso en esa época Sinterklaas, en lo que viene siendo el mundo anglosajón. Es un poco la bastardización del término, lo que se acaba llamando Santa Claus, pues porque va evolucionando al final la palabra. En Estados Unidos, pese a que llega como Sinterklaas por la influencia de los holandeses, le van lavando la cara, lo van evolucionando, y hay un tipo, Clement Clark Moore, que escribe un poema que se llama It Was Christmas Night, algo así, en la noche de Navidad, algo de eso, en el que cuenta pues cómo bueno, es un poema, se supone que es el poema más bonito o de más calidad que ha escrito un autor estadounidense.
según he podido encontrar. Y es un poema pues, que habla de la Navidad y de las maravillosas acciones que hace Santa Claus, toda la historia, y es el que le empieza a dar ya detallitos del Papá Noel que conocemos hoy. Es el que le pone los renos, toma la referencia de la tradición nórdica de Odín, que iba por los cielos en un caballo alado de ocho patas. También en ese poema se detalla el tema de dejar los regalos en los calcetines, y también sale esto de que baje por la chimenea a dejar los regalos por las noches. Entonces, si bien cuenta todas estas movidas, el bueno de Clark Moore no cuenta, todavía lo llama St. Nicholas, no lo llama Santa Claus todavía, o Sinterklaas, lo llama San Nicolás, y es como, no es un señor mayor de barba blanca, gorderas, vestido de rojo. Es como una especie de elfo. Vestido así con un traje, tiene como un sombrerillo, sí que tiene barba, está así como risueño, con mirada picarona, y sí que lleva, se supone, regalos así como en una bolsa, ¿no? Pero todavía no es ese Papá Noel que hoy conocemos. El que contribuye de manera determinante a que Papá Noel adquiera la imagen que hoy conocemos es un ilustrador. En realidad es un ilustrador, hacía muchas caricaturas satíricas, etcétera, pero era un ilustrador que se llama Thomas Nast. En el 70 y pico hace una para una revista que se llama Harper's Daily, que hoy sería hoy la heredera de Harper's Bazaar, que es una revista que es como de moda, o yo no sé de qué es, de como para las casas, que ponen ideas de decoración. Yo no sé exactamente, sinceramente, qué es Harper's Bazaar, pero sé que sale gente famosa en ella, eso sí, desde luego. Y que en Estados Unidos tiene mucho tirón y ahora ya no sé si lo seguirá teniendo. Esta revista Harper's Bazaar, en su momento se llama Harper's Weekly, y era una revista de lo que llamaban lifestyle, de variedades, Y en esta revista, Nast, Thomas Nast, que por cierto es quien da nombre al conglomerado de publicaciones que es hoy Condé Nast, los que publican Vogue, entre otras muchas publicaciones. Nast, como ilustrador de la revista, llegó las Navidades ahí en el 1972 creo que era, y decidió pintar, o en el 62, si no recuerdo mal, decidió pintar a Santa Claus. Ya a este Santa Claus, en su arte y su imaginación, ya sí que le pinta como un señor mayor, con barba, gordo, volvemos a lo mismo, en blanco y negro siempre, que va con el cinturonazo, que ya va con el saco, ya no es una bolsa que lleva por aquí, ya lleva el saco este típico que le vemos, y tiene las manos llenas de regalos, etc. Se supone que, según cuentan los expertos, es un dibujo propagandístico, como casi todo lo que hacían en la época los dibujantes de caricaturas, porque es una crítica o un ejercicio de presión por parte de Thomas Nast para con el gobierno estadounidense, porque se supone que él era muy pro-militar, él quería que se compensase de manera adecuada a los soldados y a toda la gente que había formado parte del ejército. Entonces tiene como muchos toques militares. Se supone que el cinturón que lleva es una réplica del que llevaban los soldados del ejército estadounidense. Lleva una espada puesta en Santa Claus ahí, y también entre los regalos que tiene la bolsa es como una especie de petate militar, se supone, y lo que lleva en las manos es muchos regalos, en teoría para niños, pero uno de ellos es como un caballo que viene a simbolizar la metáfora del caballo de Troya, ¿no? En política, de ese individuo que se supone trae detrás o dentro algo que por fuera no es tal. Entonces tenía esa connotación política. Queda el toque final al Papá Noel o al Santa Claus que conocemos hoy. Esta sí que se la sabe mucha gente. El toque final se lo da la Coca-Cola. Esta es la historia que hemos oído todos, que la Coca-Cola, que Santa Claus es rojo por la Coca-Cola, que el Santa Claus, el Papá Noel que conocemos hoy, es el que nos representa a la Coca-Cola en su publicidad, en sus anuncios, en sus comerciales, pero hay más a esto. Me puse a mirar, a buscar un poquito, y resulta que pese que se atribuye a la Coca-Cola como los primeros que utilizaron a Papá Noel como reclamo publicitario y le vistieron de rojo y toda la historia, se supone que en realidad quien utilizó por primera vez el Papá Noel gordo con la barba, toda la historia, vestido de rojo con el trajecito de casaca y pantalones y cinto, es
fue una empresa que se supone todavía existe, que es White Rock Beverages, que hacía agua mineral y agua carbonatada a principios del siglo XX. Se supone que ellos lo empezaron a utilizar ya en 1915 y en los años 20 fue cuando ya le dieron el color rojo y toda la historia. Según he encontrado en la página de Coca-Cola lo empieza a utilizar en el 30, por primera vez como reclamo publicitario navideño. Luego ahí hay como siempre, ¿no? Las grandes historias de las empresas estadounidenses un poco robando, ¿eh? Pero sea como fuere, este White Rock no lo conoce nadie en el mundo y Coca-Cola, que siempre han sido unos maestros para el tema de la publicidad, fue la que nos puso en el imaginario popular a este Papá Noel que ha llegado hasta la fecha. Todavía lo seguimos viendo hoy, vamos, yo todavía no he visto ninguno, pero estoy seguro de que habrá ya por ahí publicidad de Coca-Cola y de Papá Noel como reclamo, echándose así hay una coca de botella, que siempre bebe de botella Papá Noel, es muy sibarita. Y bueno, esta sería al final la tradición, ya os digo, que proviene de este santo, que se desarrolla en el mundo germánico, ruso, holandés, finalmente en Estados Unidos, de patrón, de hombre que mira por el cuidado de los niños y por tanto los regalos con la leyenda, toda la historia, pues lo que conocemos hoy como la llegada de Papá Noel en la noche de Nochebuena a Navidad. ¿Qué pasa? Que hay otra historia, que es una de mis historias. Lo voy a llamar historia, en realidad podríamos catalogarlo estrictamente hablando de hipótesis, porque hay bastante escrito sobre ello. Yo una vez me leí, todo esto empezó porque me leí una vez, bueno, lo escuché en un podcast hace unos años y me leí un libro de un tipo que se llama John Marco Allegro, se llama Sacred Mushroom and the Cross. Y es un libro que habla de un tema que es verdaderamente fascinante, que es cómo las culturas prerromanas, vamos a decir, utilizaban sustancias psicodélicas como parte de sus rituales puntuales en el año no para simplemente pasar el rato de manera recreativa como se hacen hoy, sino como parte de un ritual más profundo en el que unía una comunidad, que ofrecía una explicación para los diferentes misterios de la vida, etcétera, etcétera. Según cuentan estos tipos, John Marco Allegro, hay muchos, Paul Stamets, que se sigue vivo, Terence McKenna, también es otro que en Estados Unidos se sigue mucho y se cita mucho, porque en Estados Unidos hay como ahora una especie de redescubrimiento de las sustancias psicotrópicas, especialmente de las sustancias alucinógenas. El LSD, bueno, habréis oído mucho el tema ayahuasca, está muy de moda, el DMT, que se habla también mucho, bueno. Ahora no sé si me dará tiempo a hablar del tema drogas y de cómo yo lo veo, pero bueno, en este caso solo quería mencionar eso, que hay una revitalización de todo este tema de tomar drogas no de manera recreativa, sino más como una manera más como un ritual, como una manera de acercarse a aquello que no conocemos. Algunos creen que cuando tomamos LSD o sustancias así alucinógenas fuertes, se nos abre el tercer ojo famoso y viajamos a otra dimensión o podemos ver más allá de lo que vemos en la vida real. Bueno, es cuestionable, supongo. Otro día hablaremos de eso en profundidad, pero hoy de lo que quería hablar era de qué relación tiene Papá Noel con estas sustancias. Y según cuenta esta hipótesis, el bueno de Papá Noel en realidad no es... Saint Nicholas vino después y fue lo que cubrió por obra y por fuerza la religión católica en lo que ya era una tradición que existía no en toda Europa, pero sobre todo en el norte y centro de Europa. ¿Cómo lo explican? Ellos argumentan, todos los defensores de esta teoría, argumentan que el Papá Noel que viene de San Nicolás y toda la historia era en realidad una representación del chamán de los pueblos nórdicos, los pueblos Sami, que son los que viven en lo que es hoy Finlandia, un poco de Noruega y el noroeste de Rusia, y también de los tunguses, los nativos de lo que es hoy Siberia, que ya sería el noreste de Rusia. Estos pueblos son verdaderamente fascinantes porque, bueno, lo que nos ha llegado de ellos es cuanto menos algo digno de tener en cuenta. Estos pueblos se supone utilizaban, ya os digo, como otros muchos pueblos en todas las regiones del mundo, había comunidades en las que existía un chamán que hacía las veces de doctor, de cura o de guía espiritual y también de experto en hierbas y en sustancias alucinógenas. Lo vemos con la ayahuasca en Latinoamérica, lo vemos con el peyote en el sur de Estados Unidos, México, bien.
por todo el mundo. Bueno, el opio, en Asia, en fin. Este chamán de los Saami, de los tunguses, tenía unas características muy concretas. Era un señor anciano de barba blanca que, cuando llegaba el invierno, era el eje, la parte principal de un ritual que se hacía para celebrar el solsticio de invierno. Ellos ya tenían, al parecer, unos conocimientos rudimentarios de astronomía y tomaban en consideración el solsticio de invierno como lo que es, que en realidad es la noche más larga del año, porque a partir del día siguiente la noche se empieza a cortar. Ellos se supone que lo interpretaban como la muerte, el final del año y el comienzo de un nuevo año, una nueva vida, etc. Entonces tenía ese componente de muerte metafórica. Uno de los elementos que formaban parte de este ritual era una seta, un hongo que crece originariamente en el norte de Europa y Asia, luego se extendió por todo el mundo, que es la Amanita muscaria. Es esa seta que habréis visto representada en diferentes lugares, que tiene un sombrero, vamos a decir, la parte de arriba roja con pintitas blancas y el tallo blanco, y lo de abajo blanco también, ¿eh? Es la seta, por ejemplo, que vemos en Super Mario Bros., el videojuego, o la que vemos también como Casa de los Pitufos. Que los pitufos, podríamos hablar, pitufos y psicodelia, ahí hay hay mucha enjundia, pero bueno, ese es otro tema. Esta seta, y aquí empezamos a ver ya las similitudes, que, repito, ya están un poquito el tema chamán, el tema hombre que va de manera itinerante por las diferentes comunidades, trayendo sabiduría, ¿verdad? Trayendo curas para las enfermedades. Al final podríamos ellos interpretan esto como la llegada de un hombre que trae regalos, trae el regalo del conocimiento y trae el regalo de la cura en determinados casos. Por cierto, dato curioso, la palabra chamán viene de la lengua tunguse, que tenían los tunguses, que significa el que sabe, el que conoce, se supone. Entonces, ese es el origen etimológico de la palabra. Hay otro detallito más que añade a esta hipótesis. ¿Qué pasa? Que la Amanita muscaria, esta seta, crece en la segunda mitad del otoño, se supone, cuando caen las primeras nieves, y crece al pie, detallito, al pie de los pinos, de los árboles de coníferas, pinos, abetos, abedules. ¿Cuál es la tradición típica de la Navidad, aparte del Belén y de todo el tema de la comida? El árbol de Navidad, que es un pino, ¿verdad?, que se pone en el salón de las casas, al que se le colocan debajo, en el pie, los regalos. Ahí ya te da que pensar. Más detallitos que contribuyen a esta hipótesis. La Amanita muscaria, para ser consumida, no te la puedes comer. Es una seta que es venenosa, pero no mortal. Aparte de tener sustancia psicotrópica, aparte de colocarte, si te la tomas así como está o seca, te hace vomitar. Entonces hay que llevarla, tiene un proceso de preparación. El primero es secarla. ¿Cómo la secaban los chamanes finlandeses y rusos o siberianos? Las secaban colgándolas, a veces se supone, en las chimeneas, para que perdiesen todo el agua, y otras veces las aireaban colgándola de las ramas de los pinos. ¿Qué asociación hace la gente que defiende esta teoría? Estos autores que os he mencionado antes. Pues que claro, ¿qué hacemos en Navidad con el árbol que ponemos en el salón? Lo adornamos de figuritas de colores. Habitualmente, o muy comúnmente, rojas o blancas, que son los colores de la Amanita muscaria. La Amanita muscaria, ya aquí como un poco como nota curiosa, requiere una preparación que me he estado leyendo. Al parecer hay que cocerla 2 veces, eliminando el agua. Se supone que ellos también la maceraban en alguna bebida alcohólica como vino o como licor. O sea, no era tan fácil de consumir. No se tiene certeza de cómo ellos la consumían y de cómo la consumían en los rituales. Según esta hipótesis, la consumía el chamán y era el que iluminaba a la gente con ella. Pero hay otra teoría que va más allá y que dice que en realidad el chamán lo que hacía básicamente es recolectarla y traerlas en esa época a la gente. Aquí viene otro paralelismo con la tradición de Papá Noel. El chamán las recolectaba, las dejaba secar o lo que fuese, y luego las traía a las familias como regalo. Y de hecho se supone que se las traía, hay como representaciones también de que se las traía a los niños. No sé, ahí lo dejo. Esto ya de darle drogas a los menores, no quiero decir nada, a ver si me van a denunciar. Y se supone que como se tomaba en estas comunidades era de 2 maneras. O bien se le daban al hombre más fuerte, que podía aguantar lo enfermo que te ponía y la vomitona y toda la historia.
o a la mujer más débil, porque se supone que era la que menos contaba y si se moría no pasaba nada. Lamentable, vomitivo, en fin. Pero esto es lo que dicen determinados historiadores y micólogos. Tú la digieres con toda esta enfermedad, estas fiebres, estas vomitonas que te puede llegar a dar. Cuando orinas, el alcaloide de la Amanita muscaria se queda en tu orina. ¿Qué pasa? Que toda la parte venenosa se pierde porque tu cuerpo la ha metabolizado y te queda en los orines, en el pis, la sustancia psicotrópica y alucinógena. Y dicen incluso que es más alucinógena una vez ha pasado por tu tracto intestinal y lo has vuelto a echar en manera de orina. Cuenta la leyenda... Bueno, esto se sabe que los pueblos del norte de Europa se beben la orina de alguien que ha tomado. Es más común, de hecho, no de un líder de la tribu, sino que se sabe que beben la orina de los renos. Otra vez más la relación con el bueno de Papá Noel. Esto es sabido y es común a día de hoy también que los grandes rumiantes de todo el norte de Europa y de Asia, también de las Américas, de todo lo que viene siendo las zonas circundantes al Polo Norte, se colocan, se zampan la Amanita muscaria y pues se lían ahí a correr como locos, se chocan contra los árboles y se pegan topetazos con los cuernos. En fin, esto está en el National Geographic, hay documentales sobre ello. Entonces, al orinar, estos renos sueltan lo que les queda de la Amanita muscaria destilado y todavía con un valor alucinógeno importante. Estas culturas que os cuento del norte de Europa, Asia y las Américas, se supone que recolectan esa orina y se la toman para hacer rituales y para colocarse y viajar, pues para abrir el tercer ojo, básicamente, para viajar a otras dimensiones, dicen ellos, y pues, quién sabe, también para pasar el rato y para disfrutar, estoy convencido. Pero bueno, tiene ese valor ritualístico. Sea como fuera, volviendo a Papá Noel, este chamán que vestía de azul, pero hay sí que hay representaciones o descripciones en las que sí que llevaba un gorro así rojo oscuro, este chamán se supone que evolucionó y que se fusionó una vez el Imperio Romano deja de criminalizar el cristianismo y el cristianismo se expande como la pólvora por toda Europa. A medida que se va expandiendo va absorbiendo diferentes tradiciones de las culturas que estaban ya allí, entre ellas esta tradición noreuropea que baja hasta Alemania y hasta Holanda y que luego se cristianiza y se fusiona con la tradición o con la idea de San Nicolás. Esta amalgama de ideas, de nuevo, pasa a Estados Unidos y de allí se extiende al resto del mundo con ese imperialismo cultural yanqui del que hablaba antes. Al final, es innegable que hay cosas que tienen sentido. Yo personalmente no termino de creerlo porque hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas porque a veces la gente que habla de esto, el libro este del Mike Mushrooms, Sacred Mushrooms, me lo he leído, son 250 paginillas, se lee fácil, pero no he leído mucho más de los otros. Solo he visto ponencias de McKenna, Stamets, lo he visto en un podcast. Hay un tipo finlandés, Taro, no me acuerdo cómo se llama, que también habla de esto. Al mismo tiempo vende productos hechos con hongos, entonces bueno, yo sinceramente no me fío de nadie. Además creo que caen en un error en lo que viene siendo la academia y a la hora de utilizar el método científico para investigar, es un error en el que cae mucha gente que no conoce tanto, que es que se define con la máxima correlación no implica causación. Es decir, el hecho de que la Amanita muscaria sea roja y blanca no puede llevarte a asumir, a confirmar o a decir que directamente, o a afirmar, mejor dicho, que Papá Noel se vista de rojo y blanco. Porque el hecho de que ambos lleven rojo y blanco no significa que haya una relación entre ellos, directa, ¿sí? De hecho, como os estaba comentando antes, el rojo y blanco en Papá Noel se utiliza por primera vez por estos de White Rock y luego ya más precisamente, como lo conocemos hoy, por Coca-Cola. Entonces, hay muchas lagunas ahí y yo no me lo termino de querer al 100%, pero me encanta, soy muy amigo de la teoría de la conspiración, como siempre decimos aquí, y me encanta la idea de que tenga, si bien no sea directamente y esté todo basado en este ritual de consumir alucinógenos durante el solsticio para buscar en el momento de la muerte del año respuestas al sentido de la vida y de la muerte, sí que creo que hay algo de eso. Yo creo que en todas las tradiciones, y bueno, podríamos hablar tantísimo de la religión católica, hay mucho escrito y hay bastantes autores que han encontrado restos de que los primeros cristianos
hacían rituales con sustancias alucinógenas también, o con sustancias psicotrópicas, ya sean opio o ya sea cannabis. Y de hecho, leí un artículo ayer precisamente que en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en los primeros años de la nación estadounidense, se prohibió durante un tiempo la Navidad, porque era en esta época en la que la gente que tenía más que eran profanos, digamos, que no tenían ninguna religión cristiana católica como suya, se ponían tibios de sustancias en el día de Navidad. Esto además se une a una tradición que también forma parte de esa amalgama que conforma hoy la tradición navideña, que es la tradición o el festival que los romanos, antes de volverse un imperio cristiano, hacían, que es el famoso Saturnalia, una especie de festival que tenían entre el 17 y el 20, entre el 17 y el 23 de diciembre, en el cual allí había las famosas bacanales en las que el alcohol y las sustancias y en plan el exceso, pues era el pan nuestro de cada día durante toda esa semana, o casi semana, del 17 al 23. Entonces, hay mucho más en lo que a la Navidad se refiere que simple y llanamente que ha nacido Jesucristo y que viene Papá Noel. En lo que a Jesucristo se refiere, no me voy a centrar, lo voy a dejar para el año que viene, porque la historia del nacimiento de Jesucristo es también de mis favoritas, porque, bueno, de Jesucristo en realidad todo lo que sabemos lo tomamos, vamos a decir, de la Biblia, ¿sí? Y si lo tomamos de la Biblia en ningún momento habla de cuándo, en lo que a fecha o época de año se refiere, nace Jesucristo. Varios historiadores romanos y personajes, senadores romanos, que sí que hablan de un juicio de un tipo al que llaman el Mesaya, ¿no? El ungido, que es lo que significa Mesaya en hebreo. Porque Jesucristo le llamó Jesucristo luego mucho después como una evolución del término el ungido en griego, que es Christos o algo así, ¿sabes? O sea, que es que encima el Jesucristo como tal no se llamaba Jesucristo. Vete a saber cómo se llamaba Jesucristo, el hecho es que se le conocía como el Mesaya, y sí que hay varios autores, Plinio el Joven, Tácito Tácito era un historiador y senador que también lo recoge, y la determinación de que Jesucristo nazca en la noche del 24 al 25 de diciembre no se produce hasta casi 3 siglos después de la muerte de Jesucristo. Hay un gran líder romano que se llama Hipólito de Roma, es el primer autor que recoge de manera escrita, o del que tenemos prueba tangible, que menciona que Jesucristo nace en la noche del 24 al 25 de diciembre. Qué casualidad que el solsticio el solsticio de invierno siempre se produce entre el 20 y el 22-23 de diciembre. Bueno, una casualidad. Ahí lo dejamos, cada uno que saque sus conclusiones. Pero, y el hecho de que en aquella época utilizasen el calendario juliano que he mencionado antes, que estaba un poquito errado, estaba un poquito equivocado, con unos pocos días de diferencia. El solsticio sucede entre el 20 y el 22 habitualmente, el calendario juliano, que estaba equivocado en un par de días, nos ponemos en el 23-24, en fin, blanco y en bottle. Pero bueno, repito, todos son hipótesis, teorías. No quiero ser yo Iker Jiménez. El enigma humano. Sin embargo, yo no sabía nada de esto. Volviendo al tema de Papá Noel, cuando leí todo esto dije, bueno, de la manera en la que yo veo las sustancias psicotrópicas y como creo que tendrían que ser consideradas en la sociedad, que bajo mi punto de vista, para que quede claro, todas las drogas, todas las sustancias tendrían que ser legalizadas y tratadas como algo más que un elemento recreativo, y aquellos que son adictos tratarlos como enfermos y no como delincuentes, que quede claro, y que además, bueno, lo vemos clarísimamente porque la guerra contra las drogas en la que todo Occidente está metida, es una guerra que han luchado la gente contra las drogas, o los gobiernos contra las drogas, y las drogas han ganado. Esta guerra, el ganador de la guerra, vencedor, en Wikipedia tenía que poner guerra de las drogas, lados beligerantes, los gobiernos occidentales, las sustancias psicotrópicas, las drogas. Vencedor, las drogas. No hay más. Y bueno, lo podemos ver que llevan 50 años de lucha contra las drogas desde Nixon, y cada vez hay más gente, cada vez se vende más, cada vez mueve más dinero, cada vez hay más delincuencia y más crimen relacionado con las drogas, y bueno, no funciona. Pero bueno,
Lo dejaremos otro día, hablaremos cuando esté Vidi aquí o alguien más que traigamos, hablaremos de las drogas. Sin embargo, quería traeros esta historia, digamos, oculta o no conocida de no solo el ritual de la Navidad, sino específicamente del bueno del gorderas del traje rojo que es Papá Noel. Y nada, creo que con esto lo voy a dejar. Espero que todos tengáis un maravilloso solsticio de invierno, que disfrutéis mucho esta época y, por supuesto, más que nunca, aquí en Podreales seguiremos, como dice el gran Vidi. Contra viento y marea, Podreales no flaquea. Dale caña. Llevad cuidado y nos vemos en el próximo Podreales.